La historia de la Torre de Babel se encuentra en el capítulo 11 del Génesis, Sinar, Irak. Aquí es importante mencionar que Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Eufrates, es conocida como la cuna de la civilización. Muchas culturas antiguas florecieron en esta región, incluyendo los sumerios, los acadios y los babilonios. El relato de Babel, aunque tiene un enfoque mitológico y teológico, también refleja la realidad de las grandes ciudades-estado de la antigüedad que competían por construir obras monumentales. El proyecto colosal, la Torre. La humanidad decidió construir una ciudad que fuera un símbolo de su poder y unidad. En el centro de esa ciudad planearon erigir una torre que llegara al cielo. Esta frase ha sido interpretada de distintas maneras. Algunos creen que los antiguos intentan literalmente alcanzar a Dios a través de una estructura inmensa. Mientras que otros sugieren que era una metáfora para describir la ambición humana de controlar su propio destino y desafiar a lo divino. La torre fue hecha de ladrillos cocidos a la como muertos sigurats. El motivo detrás. 1. Unidad y centralización del poder. La primera motivación detrás del proyecto era mantener la unidad de la humanidad. La construcción de una ciudad centralizada estaba a consolidar su poder en una sola ciudad. Este deseo de unidad, aunque positivo en apariencia, desafía el mandato divino de poblar la tierra, lo que sugiere un acto de desobediencia. 2. Orgullo y autoexaltación, hagámonos un nombre. Una clave de motivación era el deseo de hacerse un nombre, anhelo de inmortalidad y fama, legado eterno. Los constructores de la Torre de Babel querían que su obra monumental fuera recordada para siempre, orgullo y ambición desmedida. Además, el nombre en la antigüedad tenía un peso significativo. No solo se trataba de ser reconocido por otros, sino también de perdurar en la historia, de tener poder e influencia, un novela eterna. Desafiar a Dios, la torre hasta el cielo. La declaración de que la torre debía llegar hasta el cielo no solo describe la escala física de la construcción, sino que tiene un profundo significado simbólico, dominio de los dioses, desafiar la autoridad divina. El deseo de alcanzar el cielo puede interpretarse como una búsqueda de igualdad con Dios, algo orgullo espiritual y miedo a la dispersión, control y estabilidad. Otra motivación importante era el miedo a la dispersión, fragmentación social y cultural, unidad y estabilidad. Este miedo también puede interpretarse como un rechazo a la diversidad. Este temor a lo desconocido, a la pérdida de poder o cohesión, puede verse como una búsqueda de seguridad y control, protección contra la fragmentación. 5. La cultura mesopotámica y los sigurats, un proyecto ambicioso. En el contexto histórico, la construcción de la Torre de Babel se asemeja mucho a los grandes proyectos arquitectónicos de la antigua Mesopotamia, sigurats, estructuras religiosas como. Es posible que la Torre de Babel esté inspirada en estos sigurats, lo que significa que el proyecto no solo tenía un trasfondo religioso o mitológico, sino también un componente de prestigio y dominio territorial. Epicentro de su civilización. El uso de ladrillos cocidos y mortero de brea también refleja un alto nivel de sofisticación tecnológica, para que orgullosos de su capacidad técnica y. Conclusión, una obra de orgullo, miedo y ambición. En resumen, el proyecto de la Torre de Babel fue impulsado por una combinación de factores humanos profundamente entrelazados, unidad, temor a la dispersión, búsqueda de fama e inmortalidad. Y desafío a la autoridad divina. 4. La intervención divina. Según el relato, Dios vio la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y quedó preocupado por lo que esto significaba. Aunque la torre no representaba un verdadero peligro para Dios, la Biblia sugiere que la unión de los hombres, su comunicación y su capacidad de realizar grandes proyectos eran un riesgo. En Génesis 11, 6-7, Dios dice: He aquí, el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Descendamos, pues, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda habla de su compañero. Este es el punto clave de la historia. Dios decidió descender a la tierra y confundir las lenguas de los hombres. Hasta ese momento, todos hablaban un mismo idioma, lo que les permitía trabajar juntos de manera coordinada. Al confundir su lenguaje, Dios creó un caos en la comunicación, lo que provocó que los trabajadores no pudieran entenderse entre ellos. La construcción de la torre se detuvo y la humanidad se dispersó por toda la tierra. El significado de Babel. La ciudad donde se construyó la torre fue llamada Babel. Interpretaciones y significados. La Torre de Babel ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. Para los teólogos cristianos, es un relato sobre los peligros de la arrogancia humana y la desobediencia a Dios.
La torre representa el deseo de los hombres de ser iguales a Dios, de alcanzar el cielo por sus propios medios. La dispersión y la confusión de lenguas son vistos como castigos por esta arrogancia. Sin embargo, otros ven la historia de Babel como una explicación mitológica del origen de las diferentes lenguas y culturas del mundo. En una época en la que las civilizaciones antiguas no entendían la diversidad lingüística, el relato de Babel ofrecía una explicación sobre por qué las personas hablaban idiomas diferentes y estaban tan separadas. Influencia en la cultura y el arte. A lo largo de los siglos, la historia de la Torre de Babel ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y arquitectura. El pintor flamenco Pieter Bruegel el Viajous. En la literatura, el concepto de Babel ha sido utilizado para explorar temas de confusión, caos y la incapacidad humana de entenderse. El famoso escritor argentino Jorge Luis Borges escribiste tú. 8. Relevancia actual. La historia de Babel sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en un mundo globalizado donde las barreras del lenguaje y la comunicación son temas fundamentales. En un planeta donde conviven miles de idiomas y culturas, la historia de Babel nos recuerda tanto la diversidad como los desafíos de la incomprensión entre las N. Incluso en el campo de la tecnología y la informática, el término Babel se ha utilizado para describir software o protocolos de traducción que buscan superar las barreras del lenguaje. Como si se trata de una reversión de la confusión de lenguas que Dios impuso en la antigüedad. Conclusión. El relato de la Torre de Babel es mucho más que una historia antigua. Es una alegoría sobre el poder de la unidad y los peligros de la ambición desenfrenada. Es una advertencia sobre los límites de la humanidad cuando se trata de desafiar a lo divino, y al mismo tiempo, una reflexión sobre la diversidad cultural y lingüística que define al ser humano. Para un video de más de 10 minutos, puedes abordar cada uno de estos aspectos en detalle, enriqueciendo la narrativa con referencias culturales, visuales y literarias que han moldeado